Bueno, muchas gracias a todos por darme la oportunidad, ¿no?, de estar aquí contando nuestra experiencia. En mi caso es mi experiencia y también la de la profesora Concepción López. Las dos impartimos docencia en dirección estratégica en la Universidad de Cantabria, ¿no? La asignatura de Dirección Estratégica se imparte en el cuarto curso del grado en Administración y Dirección de Empresas, en concreto en el segundo cuatrimestre, así que nos pilló, bueno, pues de pleno toda la pandemia, ¿no?, cuando estábamos empezando las clases prácticamente. Para que os hagáis una idea, bueno, de cómo va a ser la presentación, comentaros que teníamos unos 150 estudiantes de evaluación continua y unos 10 estudiantes de estos de tiempo parcial, ¿no?, que se presentaban con todo al examen, ¿no?, a un único examen final. Entonces, mi presentación la he dividido en dos partes. En primer lugar, cómo evaluamos a los estudiantes de evaluación continua y, en segundo lugar, cómo evaluamos a los estudiantes que se presentaban con todo al examen final, ¿no?, cómo hicimos el examen final. Entonces, bueno, la situación pre-COVID, antes de que nos confinaran a todos, es que los alumnos de evaluación continua, 7 puntos de 10 los consiguen durante las clases, básicamente, ¿no?, con, bueno, varias pruebas que luego voy a comentar. Y únicamente 3 puntos de 10 serían el examen final, que tendría un componente fundamentalmente teórico para ellos, y serían 3 preguntas de teoría. Nos encontramos con que las recomendaciones desde nuestra universidad era que favoreciéramos en la medida de lo posible las actividades de evaluación continua, ¿no?, que las notas fueran sobre todo pues de cosas de evaluación continua. Así que decidimos en este escenario pues cambiar un poquito y el peso del examen repartirlo entre las actividades de evaluación continua, ¿vale? De tal forma que al final la nota global de la asignatura para los estudiantes de evaluación continua se repartían en una evaluación Kahoot, un trabajo en equipo y unos casos prácticos en el aula, ¿vale? Nosotros tratamos de respetar lo máximo posible nuestra planificación de clases, de tal forma que nosotros, que tenemos 4 grupos, por ejemplo, impartimos clases miércoles y viernes a las 9, a las 11, a las 3, a las 5, pues hicimos exactamente lo mismo, en las mismas clases y todo, desde nuestra casa, con el Skype empresarial en nuestro caso, que era lo que nos ofrecía la universidad para poder hacerlo. Entonces, bueno, paso a comentaros brevemente cómo hicimos cada cosa. No sé si estáis familiarizados con lo que son las evaluaciones Kahoot. Kahoot es una página web, una plataforma en la cual se pueden hacer cuestionarios tipo test a los estudiantes y ellos responden desde sus smartphones, ¿no?, desde sus teléfonos móviles. Entonces nosotros esto ya lo habíamos implementado en clase y cada vez que terminábamos un tema de la asignatura hacíamos una prueba Kahoot en las clases. Entonces ellos respondían con sus móviles. En la situación COVID lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo durante las clases, porque había dificultad para que los estudiantes se pudieran conectar en el horario de sus clases exactamente, porque muchos compartían ordenadores con sus padres, con sus hermanos, bueno, pues con la coyuntura esta que teníamos. Entonces decidimos convocarles a todos a través del Skype empresarial y hacer un único Kahoot en vez de 4, que eran 4 grupos, un único Kahoot a una hora que fuera pues no de oficina, para que tuvieran facilidad de acceso. Y los poníamos, creo que era a las 7 de la tarde o algo así. Llegamos a estar más de 140 personas convocadas a través del Skype empresarial. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió que hubo poquísimas incidencias, realmente ninguna destacable. Y esto lo evaluamos así. El trabajo en equipo, que le dimos muchísimo peso. Este fue una de las cosas de las que creo que no repetiríamos, darle tanto peso al trabajo en equipo, porque, bueno, le dimos mucho peso porque realmente trabajábamos mucho en equipo en clase. Nosotros simultaneamos clases de teoría con clases de práctica en las que tienen que hacer un análisis estratégico sobre una empresa real, ¿no? Y todo el cuatrimestre están trabajando en esa empresa. Entonces, bueno, dedicamos mucho tiempo a ello. Y bueno, la realidad es que ahora en casa pues decidimos hacer exactamente lo mismo y en vez de trabajar en el aula, trabajábamos en el Skype empresarial. Ellos tenían que hacer una presentación en clase, pues en vez de en clase la hicieron a través del Skype empresarial. Y lo que sí que nos percatamos es que al haberle dado tanto peso a este trabajo en equipo,
los peores alumnos, los que menos trabajaban, se vieron beneficiados del trabajo de sus compañeros, ¿no? Uy, no sé por qué se pasa. Bueno, entonces eso sí que es algo que realmente no repetiríamos, lo de darle tanto peso. Y finalmente los casos prácticos en el aula, en las clases de teoría, que hacíamos casos reales, aplicando lo que veíamos en clase, con la metodología esta del aprendizaje basado en problemas, pues lo que hicimos fue exactamente lo mismo, pero ellos lo hacían en su casa y lo tenían que entregar a través del aula virtual. Entonces, bueno, esta fue un poquito el sistema de evaluación que decidimos. Decidimos quitar el examen final e intentar fomentar, pues eso, el tema de las evaluación por competencias, ¿no? Quizá el trabajo y pasar no tanto de evaluar los conocimientos per se que nos lo supieran decir como loritos, ¿no? Los conocimientos, sino que lo supieran aplicar, básicamente. Bueno, nuestra experiencia fue muy positiva, los estudiantes estaban encantados de la vida y las calificaciones en las 3 actividades estas que os he contado eran muy, muy similares a las 3 actividades, a las de cursos anteriores. Sí que es cierto que hubo muchísimos más aprobados, evidentemente, que otros cursos, porque al quitar el examen que tenía una nota mínima y demás, pues hubo más aprobados. Volveríamos a repetir, pero el peso de las preguntas del examen le pasaríamos íntegramente a los casos prácticos, porque además nos dimos cuenta de que realmente es la forma de que tenemos de saber si los realmente están entendiendo lo que estamos impartiendo, ¿no? Y bueno, la segunda parte serían los cambios que hicimos para evaluar a los estudiantes, que sería la evaluación única, es decir, los estudiantes a tiempo parcial, ¿no? Esta es la situación pre-COVID, en la cual pues tenían que hacer un examen teórico práctico. La teoría eran 4 preguntas y la práctica eran 6 preguntas, ¿no? 40-60%. ¿Cómo evaluamos cada parte en este caso? Porque tuvimos que hacerlo desde casa. Bueno, pues en primer lugar, las preguntas cortas, lo que hicimos fue cambiar el examen de examen escrito a examen oral, básicamente. Decidimos que era la forma más fácil, no sé, segura de asegurarnos de que no iban a copiar, porque el examen oral lo hicimos a través del Skype empresarial, grabamos la prueba, hicimos varias sesiones paralelas y bueno, era prácticamente imposible que lo tuvieran que lo pudieran copiar. Para saber que estábamos hablando con la persona que era efectivamente nuestro alumno, les hicimos identificarse con los DNIs y demás. Entonces nosotros veíamos la foto del DNI y veíamos a la persona que estaba allí desde su casa contestando las preguntas. No hubo ninguna incidencia y bueno, sí que es cierto que ellos se ponían un poquito nerviosos, pero bueno, la verdad es que la experiencia fue buena. Lo que pasa es que, claro, lo pudimos hacer porque solamente tuvimos, creo recordar que eran 12 estudiantes exactamente. Si hubiéramos tenido todos, pues no hubiéramos podido hacer examen oral, claro. Llevas 8 minutos. Gracias. Y el examen práctico, bueno, básicamente seguimos la misma metodología que José Ángel y Vanessa han dicho previamente, así que tampoco me paro a comentar. Ellos tenían que hacer el examen, era un caso, les hacíamos preguntas sobre ese caso para que aplicaran la teoría y, bueno, pues lo tenían que responder y nosotros los controlábamos a través del Teams, del Skype empresarial en nuestro caso, y les controlábamos con los micros abiertos, las cámaras abiertas y además tenían que compartir el escritorio siempre que nosotros se lo pidiésemos, ¿no? Aleatoriamente, cada X tiempo preguntábamos a alguien, oye, comparte tu escritorio para comprobar que efectivamente estuvieran nada más que abiertos, solamente podían tener abiertos nuestro examen. Y nada más, nuestra experiencia fue muy, muy satisfactoria en los 2 casos, bastante bien. A lo mejor matizaríamos alguna cosilla, pero vamos, que sí tenemos que repetir, espero que no, pero es una posibilidad, ¿no? Que vuelva a pasar, pues pasaría otra vez lo mismo. Y nada más, quedo a disposición de las preguntas y los comentarios que haya al final. Muchas gracias.